Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga en esta mañana de día lunes 21, sí, 21 de abril. Dios les bendiga grandemente a nuestra hermana María Alejandra de Argentina, también a su esposo, en medio de ella, y a nuestro hermano Manuel Cárdenas, hermano Manuel acá de Cerro Navia, y a Lucas Guarapa Alfaro. No sé de qué parte nos ve nuestro hermano Lucas, pero sea bienvenido en el nombre del Señor Jesús. Denme un momentito, hermano. Bien, estamos de vuelta. Bien, le pido que abra su Biblia en el capítulo 18 de Juan. Hemos estado estudiando este libro durante todo este tiempo, eh, para la gloria del Señor. Libro de Juan, capítulo 18. Amén. Dice en el nombre del Señor Jesús: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes, de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Vamos a detenernos un momento en estos primeros 5 versículos. Jesús, Dios bendiga a nuestro hermano Hernán y Nostroza. Jesús sabía todas las cosas. Y es bueno repetirlo, ¿sabe por qué? Porque a Dios no se le sorprende. Muchas veces que el hombre, la mente humana, que es finita, en su torpeza, en su engaño, piensa que de una u otra manera va a poder sorprender a Dios o engañarlo. Pero lamentablemente para el hombre no es así. Dios sabe todas las cosas. Dios sabía que Él lo había de entregar, que Él lo había de negar, todo lo que iba a suceder. Él sabía. Jesús estaba, hermanos, totalmente consciente. Sabiendo Él que su hora también había llegado, que era el tiempo de ser entregado. Bueno, primero del capítulo 17 podemos leer la oración que Cristo hace por sus discípulos. Escuche bien, por sus discípulos. No ruego por el mundo, no, ruego por estos, los que tú me diste. Amén. Porque de aquí en adelante, hermanos amados, la situación empieza a tener un vuelco. Y eso es importante poder considerar. Y aquí es donde entramos nosotros, hermanos amados, a la madurez de la Escritura, a poder ir entendiendo los procesos que Dios va efectuando para la salvación. Y no errar el blanco, ¿verdad? Hablando cosas que no son. Dios bendiga a la iglesia de Concepción. Un abrazo a la iglesia de Concepción, por intermedio de su pastor. Y Jesús dice que, sabiendo esta situación, se les adelantó, ¿sí? A preguntarle a quién buscáis. Los relatos de los otros escritores, ya sea Lucas, Mateos y Marcos, vienen a completar el cuadro de lo que estaba sucediendo.
Unos detallan profundamente la situación, otros detallan más superficialmente. Pero todos estos datos nos ayudan, hermanos amados, a que podamos entender el propósito de la venida de Cristo a esta tierra. ¿Sí? Entonces Jesús en adelante le dice y les pregunta: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. El escritor hace mención de que venía junto a ellos también el que le entregaba, Judas. Él venía guiando a todo el montón de gente que venía tras un solo hombre. Y cuando Jesús responde: yo soy, ocurre algo que solamente lo escribe Juan, porque Juan estaba ahí. Amén. Lucas no estaba ahí. Mateo sí también estaba ahí, pero el que lo resalta es Juan. Hay una razón importante. Dijimos que Juan el amado revela la divinidad de Cristo. Sí. Por eso que cada escritor que escribe inspirado por el Espíritu Santo nos revela detalles, ya sea pequeños y grandes, para armar, ¿cierto?, todo el cuadro y poder así entender lo que a veces la mente humana no entiende. ¿Por qué tenía que morir Cristo? Porque tenía que padecer. El por qué Jesús dijo esto, el por qué Jesús hizo esto otro, la razón de todo lo que Jesús hacía, tiene un fundamento en la palabra. Hoy día vemos a los creyentes, hermanos amados, motivados en cosas que Jesús no mandó a hacer. No, no. En predicar, no como Cristo mandó a predicar, sino buscar fórmulas humanas, introducirlas para poder atraer así discípulos, para poder traer así más gente. Pero mire lo que dice el Señor, dice a los fariseos que ellos recorrían la tierra y el mar para atraer un discípulo. Y lo hacían 2 veces más hijo del infierno. Por su metodología. La metodología que ocupa el hombre hoy día en la predicación del Evangelio es totalmente absurda y burda. Sí, leía en una iglesia donde al que iba a la iglesia se le regalaba un número de rifa. ¿Para qué fue? Otros ofrecen alimentos. Jesús jamás ofreció alimentos para la gente. Jesús predicó con respecto al reino y al arrepentimiento que el hombre debía tener para poder entrar al reino. Amén. Por eso que, hermanos amados, es importante perdón, aprender de la escritura y hacer la escritura como corresponde. Dice que ellos retrocedieron y cayeron a tierra. Se me viene a la mente cuando Jesús llama a Moisés. ¿Se acuerdan? En el libro de Éxodo. Cuando Moisés ve esa zarza que ardía y no se consumía, le llamó la atención. Y fue a aquella zarza. Y cuando se acercó, escuchó la voz de Dios que le dijo: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás es santo. Bueno, Moisés lo hace de esa manera. Se crea un diálogo entre Dios y Moisés. Y Moisés, en su inquietud por el mandamiento que el Señor le había dado de ir a sacar al pueblo de Egipto, le preguntó por su nombre. Sí, argumentando que si los ancianos le preguntaban por el nombre de Dios, el cual él iba representando, ¿qué les iba a decir? Y Dios le dice: yo soy el que soy. Y así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Es que este es el nombre que Dios se manifiesta en el primer tiempo. Yo soy. Y es por esto cuando ellos escuchan este nombre, yo soy, retroceden y cayeron a tierra. Les impactó esta voz que le dijo: yo soy.
una voz potente quizás, y que hizo que estos hombres reaccionaran de esta manera, retrocediendo y cayendo a tierra. Sí, es un detalle importante, hermano, que a veces la religión no lo capta en su profundidad y pasa por alto un dato tan importante para nuestra salvación. Volvió pues a preguntarle, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a esto. Ahora la voz fue diferente. Sí, os he dicho, yo soy. Si analizamos esa actitud, hermanos amados, podemos pensar una cosa. Con lo sucedido a ellos cuando escucharon por primera vez la voz, le queda a ellos como testimonio, ¿verdad? Sí, de lo que pasó. Es un testimonio más para su vida. Porque sucedió esa situación. Si, si para ellos Jesús era un hombre común y corriente, si para ellos Jesús era el hijo de María, de José el carpintero, y que muchas veces argumentaron que no sabían de dónde venía, ¿por qué sucedió eso? Para que ellos piensen, ¿verdad? Pero bueno, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Jesús les dice, si le buscaban a él, que dejasen ir a los demás. Otro relator dice que todos huyeron, ¿verdad? Lo dejaron solo, tal como el Señor se lo dijo. La noche me dejaréis solo. Y Pedro lo interrumpe diciéndole, no, Señor, aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré. Simón le dijo, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Esto echa por tierra, hermanos, lo humano. Y nos da a comprender la espiritualidad de todo este asunto. Que todo esto no es por fuerza humana. Pedro confiaba en su fuerza. Él era un celote, un hombre atrevido, un hombre, eh, podríamos decirlo así, llevado en su tiempo. Tal vez respetado como pescador. Pero Jesús le dijo, no, no va a ser con tu fuerza, ni tampoco con tu inteligencia esta situación. Por eso que el profeta dice, no es con espada, ni es con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Y esto es lo maravilloso, hermanos amados. El aporte humano que podamos hacer nosotros es nada, comparado con todo lo que Jesús hizo. Esto nos da pie a que podamos valorar, sí, valorar cada día más la salvación que está en nuestras manos. Porque muchas veces no sabemos valorar lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué razón? Porque no entendemos la Escritura. Pero ahí también debe estar nuestra oración para decirle, Señor, danos entendimiento. Por eso es importante que en nuestros púlpitos se predique la palabra, una enseñanza certera con respecto a Cristo, para que podamos conocer a Cristo, para que podamos conocer, no solamente saber que Jesús es Dios, sino conocer que Jesús es Dios y tener los parámetros perfectos por medio de la palabra para poder defender también nuestra fe. El pueblo necesita nutrirse de la palabra, no de los testimonios, ni lo que a mí me haya sucedido. Necesitamos nutrirlos de la palabra, porque la palabra es la que va reproduciendo nuestra fe. Y así no somos hombres llevados por el viento. Cuando estamos de buen ánimo, estamos con Dios, y cuando no estamos, no estamos con Dios. Mantener una pura línea contra viento y marea. ¿Para qué se cumple? Perdón. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber.
Aquí tenemos una segunda intervención de Pedro, podríamos analizarla en profundidad. ¿Se acuerda de la primera? Cuando quería impedir que Jesús fuera a Jerusalén. Verbalmente se lo dijo. Pero parece que Pedro no entendía. Nuevamente Pedro viene a actuar, por segunda vez, tomando su espada y cortando la oreja de un hombre. No era así. Fue como Moisés, ¿se acuerda Moisés? Nuevamente cito a Moisés porque Moisés iba a ser el libertador que Dios iba a usar. Que Dios iba a usar, el libertador iba a ser el Dios. Pero Dios iba a usar a Moisés. Y Moisés queriendo, ¿cierto? Mató a un egipcio. Al otro día, ¿cierto? En el miedo huyó y estuvo 40 años en el desierto. Importante entender los propósitos de Dios. Pero si no leemos la Biblia, imposible. Imposible que podamos entender a Dios. Por eso que usted dice, para que me conozcáis y entendáis. Dios quiere que le entendamos. Y la única manera que le entendamos a Dios es sabiendo la Escritura. Amén. Gloria al Señor. A los discípulos, perdón, a los fariseos, el Señor le dijo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? La doctrina que yo predico no es mía. Gracias a Dios que podemos entender esto, hermanos amados, a través de su Espíritu. Bueno, nosotros sabemos la historia que Dios repuso la oreja de Malco y todo quedó en nada, pero quedó el testimonio de esta situación escrito. Entonces la compañía de los soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año. Fíjese la irregularidad. Partimos acá. El que gobernaba no era Caifás, en el fondo era Anás, su suegro, que ya había sido sumo sacerdote. Porque esto se repartían los puestos, igual que los políticos. ¿Mm? Eran igual que los políticos, se elegían a dedo. Lo que pasa también hoy día en muchas iglesias. Está el papá pastor, el hijo pastor, el nieto pastor. Es un nepotismo totalmente absurdo dentro de la obra del Señor. Porque el siervo tiene que ser llamado por Dios, no por los hombres. Elegido por Dios de una manera. Y está establecido en la Escritura. ¿Mm? Esto lo hacían de la misma manera. Era una religión política. Hoy día lamentablemente pasa lo mismo ante nuestros ojos. ¿Mm? El hijo del pastor que no tiene la capacidad de ser pastor viene a ser gobernante de la iglesia, ¿ya? Y no muestra la capacidad porque quizás predica bonito y porque es el hijo del pastor. Y así no se pierde, hermanos amados, hoy día, y hay que decirlo, no se pierde la ganancia económica. Lo mismo que sucedía acá. Y el dinero va quedando siempre en la familia y no en otro. Lo mismo que en la política. Entonces con esto concluimos que la religión de ese tipo de religión es una religión humana, instaurada por los hombres, no por Dios. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo, ¿se acuerda? Ese, eh, esa reunión que tuvieron en que Caifás, como era sumo sacerdote, profetiza la muerte de Cristo y dice que es menester que muera un hombre por la nación y no toda la nación por un hombre. Jesús no hacía ningún daño. Sus enseñanzas no iban contra el ¿cuánto se llama? Los que estaban presidiendo en aquel tiempo, que era el Imperio Romano. Pero Caifás aconsejó que Jesús debía morir. Y seguían a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo, Juan. Y este discípulo era conocido el sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba afuera, a la puerta.
Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo: No lo soy. Primera negación: no lo soy. Y estaban en pie con los siervos, perdón, y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban también con ellos. Estaba Pedro en pie calentándose. Pedro ahí se agrupó al fuego. Es un detalle que marca. Los alguaciles habían hecho un fuego y Pedro ahí se acomodó a calentarse. Y continúa el relato y dice: Y el sumo sacerdote pregunta a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: Yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado, y aquí ellos saben lo que yo he dicho, lo que yo he dicho. ¿Qué mejor testigo que los que escucharon las enseñanzas de Jesús? Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si ha hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Fíjese la injusticia. Jesús no responde mal ni con ofensa ni con nada, como hoy día muchos evangélicos responden, pseudos evangélicos, pseudo cristianos. Jesús solamente le dice que les preguntase a aquellos que habían oído la doctrina, porque cuando viene de uno mismo nos resulta muy confiable. El, el, este hombre sabía lo que Jesús predicaba. ¿Sí? Estaba pues Pedro en pie, vuelve al relato respecto a Pedro, nuevamente enfoca hacia Pedro la escritura. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú de sus discípulos? Y él negó y dijo: No lo soy. Dos. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿No te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Hasta aquí relata Juan con respecto a Pedro. Otro escritor dice que Pedro salió y lloró amargamente después de haberlo negado. Se cumplió, se acordó lo que Jesús le había dicho y salió afuera y lloró con amargura. ¿Qué es lo que es llorar con amargura, hermanos amados? Es llorar con el alma reconociendo nuestros yerros. Es como lo que pide el Señor: un arrepentimiento profundo, un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento del alma, no un remordimiento, un arrepentimiento veraz. Llevaron a Jesús a casa de Caifás, al pretorio. Perdón, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Es ridículo esto, lo que ellos hicieron. No entraron al pretorio para no contaminarse, pero ya estaban contaminados. La acción que ellos estaban haciendo injusta contra Jesús era un pecado grave. Sí, era un gran pecado. Así es. Jesús lo dijo: mayor pecado tiene el que me entrega. Pero está la hipocresía y el engaño, el autoengaño del hombre, desconociendo las escrituras, da lugar a esta actitud, a esta reacción humana, carnal, pecaminosa, de no entender
la gravedad del pecado que estaban cometiendo. Por eso que en las predicaciones Pablo, Pedro le dice, vosotros mataste al autor, consumador de la fe, vosotros lo mataste. Entonces había pecado y no estaba hablando de un grupo solamente, estaba hablando de toda la nación, que permitió que Cristo muriese. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces le dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos dijeron, mire la intención, aquí se ve la intención nuevamente. A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. ¿Ve? Ya estaba decretado por ellos la muerte de Cristo. Podían haberse evitado todos estos juicios. Y una vez apresado, podían haberlo matado. Porque ya estaba en el corazón de ellos. La maldad. Solo faltaba que la ejecutara. Ellos buscaron quién ejecutara esa maldad. Pero la decisión estaba tomada. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Qué maravillosa declaración, hermanos amados. Esto nos da a entender algo. El mundo, el sistema mundanal que arrastra a muchos y que va arrastrando a muchos hacia el abismo, es imposible que pueda escuchar a Dios. ¿Sí? Y aquí lo aclara una vez más Jesús, argumentando algo más que Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y aquí dice, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. No hallo ningún delito, no tenía por dónde juzgarlo y condenarlo. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Mañana continuamos, si Dios nos permite, analizando texto a texto la escritura. ¿Mm? Damos gracias al Señor por su sintonía y permítanos el Señor seguir avanzando en el crecimiento y en esta gracia del conocimiento del verdadero Dios y la vida eterna. Gracias por acompañarnos en esta mañana y medite lo que hemos aprendido en esta mañana. No deje pasar este día sin buscar la presencia de Dios, sin tomar su escritura. Y en sus oraciones, pídale a Dios entendimiento.
Hoy día la apostasía, hermanos amados, ha cambiado la verdad y es una gran tristeza. Pero persiste usted, como dijo Pablo. Persiste en lo que has oído y aprendido, que desde niño has sabido las sagradas escrituras. Amamos la palabra de Dios y por eso hablamos la palabra de Dios. El Señor le bendiga. Hasta mañana.